¿Cómo les va, chicos? Vamos a comenzar con la clase número 3. Esta clase viene después de la etapa del diagnóstico, es decir, que en realidad sería la primera clase donde estamos comenzando con el eje número 1, con la primera unidad, si ustedes quieren, que es el saber filosófico. Y el primer tema que nos vamos a plantear en esta clase de filosofía es la pregunta por el sentido de las cosas. Bueno, les he hecho ahí una pantalla inicial un tanto divertida con un Mickey Mouse preguntándose sobre el sentido de las cosas y una presentación de filosofía eh, que aquellos que pretenden ser un león y en realidad somos un gatito. Entonces, para que nos divirtamos un poco también en esta situación que nos toca vivir y nos podamos acompañar, quiero agradecerles mucho toda la participación que han tenido y espero que este video les sea fructífero y pueda explicarme y podamos evitar esta distancia que tenemos y podamos tener la cercanía de una clase que sea entendible, amena y un poco divertida en algún caso. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar con una frase de Nietzsche. Nietzsche, un filósofo de los más importantes de la historia, siglo XIX, y que comenzaba diciendo algo muy interesante, ¿no? El ser humano es un animal enfermo. Ahí le dejo dos enlaces, uno es la clásica enciclopedia Wikipedia para que puedan tener una primera mirada sobre Nietzsche y un pequeño video de YouTube que aparece Nietzsche explicado en 3 minutos. Por supuesto esto es muy superficial, pero es interesante para ir conociendo a los filósofos que nos tocan a través del texto con alguna frase o con algo que están diciendo. Entonces, Nietzsche decía, el ser humano es un animal enfermo. Nos puede chocar esta frase. Hemos escuchado, Aristóteles decía, el hombre es un ser, un animal racional, un animal social, un animal político. Pero decir es un animal enfermo, y más en estas épocas, en estos tiempos que nos tocan vivir, nos puede sonar una frase un tanto fuerte. Bueno, Nietzsche es así, Nietzsche es provocador. Ustedes van a leer los libros de él, la filosofía de él, y es un filósofo permanentemente que nos está provocando, que nos está diciendo cosas que nos chocan para justamente hacernos reflexionar o pensar. Es uno de los filósofos que dice en un momento Dios ha muerto, pero no lo está diciendo, lo está diciendo de una manera como para producir este choque en nosotros, sacarnos de la comodidad de alguna manera del pensamiento y poder profundizar en aquello que dice. Nietzsche le tocó, fue una mente brillante, brillantísima en su época, en su momento. Con tan solo 17 años ya estaba escribiendo ensayos filosóficos. Es valorado por las universidades de su tiempo, pero tiene vamos a decir, la mala suerte, si ustedes quieren, o no cuidarse, eh, yendo a Colonia, visitando Colonia, como los jóvenes de su tiempo, o los universitarios de su tiempo, de su época, hacían una cosa bastante compleja, o sin ética o sin moral, como ustedes quieran llamarle, que era ir a un prostíbulo. De alguna manera ahí se visitaban, digamos, visitaban esta ciudad, iban a la universidad y en la noche hacían estas visitas. El tema es que en esta visita al prostíbulo de Colonia fueron todos los compañeros de él, pero el único que se contagia con sífilis va a ser Nietzsche. Entonces, ustedes piensen, eh, nosotros vivimos en esta época de justamente del coronavirus, o piensen en aquellas personas que han tenido SIDA o que tienen SIDA, que de repente socialmente son excluidos. Pero resulta que esas personas no han hecho nada distinto de lo que hacen los demás, pero tienen la, digamos, llamémosle mala suerte o esto de contagiarse de una enfermedad. Entonces socialmente son excluidos. Todos los compañeros habían ido al prostíbulo, pero ¿a quién se lo mira mal? A Nietzsche, porque se había contagiado. Entonces esto lo va a empezar a marcar. Esta, esta enfermedad de él y en general Perdón que están entrando mensajes del WhatsApp. Bueno, decíamos, este carácter enfermizo de Nietzsche
lo va a ir como socialmente aislando socialmente y lo va a marcar. Entonces, cuando él tenga que definir al hombre, además, fíjense, después va a contraer difteria, disentería, esto le hace que tenga que abandonar una cátedra buenísima donde él era profesor y bueno, todo esto lo marca una persona muy capaz, muy inteligente y al mismo tiempo excluido de la sociedad. Lo va a marcar y va a decir esto: el hombre es un animal enfermo. Eh, pero tenía un sentido la frase, miren qué genial el sentido de la frase de Nietzsche, porque cuando él plantea esto de decir el hombre es un animal enfermo, es porque nosotros no nos basta con procurarnos las cosas que son necesarias para la vida. Supónganse, tengo para comer, tengo un lugar, un techo. No, buscamos siempre más. ¿Y qué es lo que buscamos? Entender cuál es el sentido de las cosas. Es decir, a ver, ¿por qué hago esto? No es, tengo una casa, estoy comiendo. Bueno, pero ¿para qué estoy comiendo? ¿Para qué tengo una casa? ¿Para qué tengo un trabajo? Son preguntas ineludibles. Eh, no tienen valor vital. Fíjense lo que dice Nietzsche, es verdad. No tiene valor vital. ¿En qué sentido no tiene valor vital? Que no me da de comer. Eso no me da la ropa que tengo que ponerme, no me da la casa donde tengo que vivir. No tiene un valor vital de alguna manera en este sentido. Y es algo problemático, ¿eh? Nos causa dolores de cabeza esta situación. Me voy a poner acá con los gatitos un rato. Es algo problemático porque eh, quien se pregunta por el sentido de la vida o quien se pregunta por el sentido de las cosas, se genera un problema. Es decir, esto nos causa un dolor de cabeza, no es sencillo, no es fácil, pero al mismo tiempo, dice Nietzsche, es algo inevitable. Es algo que no podemos dejar de hacer. Entonces, este es el sentido de la primera pregunta. Nos preguntamos porque no podemos dejar de preguntar. Nos preguntamos sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de las cosas, porque no podemos dejar de hacerlos. Y aquí vamos con otro filósofo, este no lo vamos a explicar tan en detalle, pero es Jean-Paul Sartre, ya es del siglo XX, este es del siglo pasado, y tenía una frase que a mí me encanta, es una frase que me encanta porque nos hace pensar y nos marca la paradoja de la vida humana, que dice: estamos condenados a ser libres. Estamos condenados, o sea, parecería que estuviéramos presos, pero ¿a qué estamos condenados? A la libertad. No podemos dejar de ser libres, así como no podemos dejar de pensar, no podemos dejar de ser libres. Y esta libertad la tenemos que ejercer. Fíjense algo importante. Eh, ¿Cuándo hemos sido verdaderamente libres? Piensen ustedes, ¿cuántos actos de libertad reales hemos tenido en la vida? ¿Y cuántos actos hemos tenido condicionados, presionados? O sea, cuando éramos chicos por nuestros padres, cuando somos grandes por la gente que nos rodea. ¿Cuántos actos hemos tenido verdaderamente libres, con total libertad? Pero hay una libertad suprema, básica, que tenemos que tener y que tenemos que darnos, y es que es la libertad de dar sentido a nuestra vida. Es decir, ¿cómo voy a orientar mi vida? ¿Hacia dónde la voy a orientar? Y las cosas que me rodean o las personas que me rodean, estar dentro de esta orientación de vida, estar dentro de este sentido de la vida. Esta es la libertad suprema. Una libertad que tenemos que hoy, que ustedes me están escuchando y que estamos teniendo esta clase, hoy tenemos que darnos. Decir, bueno, a ver, hoy libremente voy a aceptar la vida que tengo o voy a cambiar la vida que tengo. Es decir, esto, ejercer la libertad sobre mi propia vida, sobre mi propia existencia, ahora que la poseo, ahora que la tengo, porque también la existencia y la vida termina siendo algo frágil, termina siendo algo que no poseemos totalmente. Esto lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir viendo, pero es importante que lo tengamos presente y que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la base antropológica que posibilita la pregunta? ¿Qué nos diferencia a los animales? Ahí le he puesto en el PowerPoint un animal, un GIF divertido. Tratamos de hacer algo divertido que ustedes lo vean y les cause una sonrisa, está bueno. ¿Cuáles son las bases antropológicas de la pregunta? ¿No es cierto? ¿Qué nos diferencia a los animales? ¿O nos diferenciamos tanto de los animales como nosotros creemos o como nosotros pensamos? Bueno, vamos a verlo y vamos a tratar de ver por qué el ser humano
se hace estas preguntas y el animal no. ¿Por qué? ¿No? Es algo para averiguar. Parecería que el animal está tranquilo, se deja llevar por los instintos y sin embargo nosotros no, nosotros necesitamos de otras cosas y necesitamos de preguntar. Y fíjense otra paradoja interesante que preguntamos, aunque a veces no tengamos la respuesta a la pregunta que estamos teniendo. Bueno, y vamos a la última diapositiva de esta clase número 3. Distinguiendo en esta tabla, ustedes pueden ver la diferencia entre el animal y el hombre. En primer lugar, los animales, voy a llevar yo la carita hacia acá, hacia donde tenemos que ver, viven en una realidad meramente biológica. Ellos, a la necesidad vital del momento, se movilizan. Supónganse, si un león tiene hambre, un conejo tiene hambre, va a buscar la comida que tiene en su entorno, o no sé, las hormigas tienen hambre, la comida que juntaron, pero se movilizan por la necesidad vital del momento. Llega la época de la reproducción y todos se están reproduciendo. Fuera de la época de reproducción no se están reproduciendo. Todas las madres tienen cría al mismo tiempo, bueno, etc. Es decir, se mueven por la necesidad del momento. En cambio, el ser humano, nosotros los seres humanos, no nos movemos por la necesidad del momento. Es más, a veces nos movemos sin necesidad. Como puede ser en la reproducción, como puede ser en la comida. A veces no tenemos hambre y comemos. Estamos ansiosos, nos movemos porque estamos ansiosos y comemos, o a la inversa, tenemos necesidad de comer y no lo hacemos. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad de libertad y de generar justamente a través de esta libertad lo que sería su propia cultura. Y esto se ve en el desarrollo del lenguaje. Fíjense que cada cultura desarrolla un lenguaje. Aún aquellas culturas que hablamos el mismo idioma, a veces tenemos expresiones o tenemos palabras que nos diferencian, que tienen que ver con la cultura y con el entorno. Los animales modifican el entorno, pero de una manera muy, muy pequeña. En cambio nosotros, los seres humanos, modificamos el entorno brutalmente, al punto, modificamos tanto el entorno que ponemos en peligro ese mismo entorno, como nos pasa con nuestro planeta. ¿Vieron ahora que la actividad del ser humano se ve restringida, cómo el planeta recupera aquello que el hombre le quita? Y por eso tenemos que tener conciencia ecológica y por eso tenemos que tener conciencia de que nuestra actividad puede dañar el entorno y puede dañarnos y puede terminar puede terminar con nuestra propia vida. Bueno, en este sentido desarrollamos un lenguaje, desarrollamos un contenido conceptual y somos capaces de transmitir este contenido, lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy explicándoles un contenido conceptual, un contenido teórico, y lo estoy pudiendo hacer a través del lenguaje, cosa que el animal no podría. No ha habido ningún animal que desarrolle esta tecnología que tenemos nosotros, no hay ningún animal que se pueda comunicar y educar de esta manera. Entonces, por eso podemos ver cómo la cultura de los pueblos y la cultura de la humanidad ha cambiado a través de los siglos. Los animales permanecen invariables. Ustedes ven, no sé, algo que nos admira, un nido de hornero, que es fantástico, pero el hornero, 2000 años atrás y ahora, hace el nido de la misma manera. En cambio, ustedes ven las técnicas de construcción, los materiales de construcción que tenemos nosotros, la manera de edificar, cómo hemos constituido barrios, etc., es absolutamente diferente. Por eso, en esto, es la capacidad biológica que tiene la pregunta filosófica. Es decir, la filosofía es algo inherente al ser humano. No podemos dejar de filosofar, no podemos dejar de ser filosofía. La pregunta es algo biológico, es algo de nuestra naturaleza. Es decir, porque somos seres humanos, nos preguntamos, porque somos seres humanos, hacemos filosofía. Así que bueno, aquí tienen esta primera parte, esta clase número 3. Espero que les haya gustado, espero que la interacción de ustedes a través ahora del grupo de WhatsApp, para que podamos verdaderamente tener estas clases y aunque no tengamos la presencialidad, que este modo virtual pueda de alguna manera acercarnos. Los felicito, les quiero agradecer la participación que estamos teniendo y espero que esta clase número 3 les haya sido útil, la hayan entendido y quedo
a la espera de sus comentarios. Muchísimas gracias.